Las actividades de las empresas hacen que ocasionalmente queden expuestas a ciertos tipos de riesgos financieros, cuyas variaciones pueden impactar en sus cuentas de resultados. Bajo esta premisa, y con el fin de amortiguar los citados riesgos, es posible poner en práctica determinadas estrategias que a nivel contable reciben la denominación de coberturas contables y que el Plan General de Contabilidad recoge en su norma de registro y valoración novena, temática a la que dedicamos el presente vídeo y que ampliaremos en otros posteriores. En este sentido, mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas. Los elementos que intervienen en una cobertura contable son los siguientes. En primer lugar tenemos las partidas cubiertas, que pueden ser activos o pasivos reconocidos, así como compromisos en firme no reconocidos, además de transacciones previstas altamente probables e inversiones netas en un negocio en el extranjero, que expongan a la empresa a riesgos específicamente identificados que pueden implicar variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de tales elementos. En segundo lugar tenemos los instrumentos de cobertura, que con carácter general serán derivados financieros, cuyas variaciones en su valor razonable o flujos de efectivo futuros sean capaces de compensar las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuros de las partidas calificadas como partidas cubiertas. No obstante, para el caso de coberturas de tipo de cambio, también se podrán considerar instrumentos de cobertura activos y pasivos financieros distintos de los derivados. Finalmente, toda cobertura deberá identificar el riesgo cubierto, es decir, el riesgo específico que la empresa está protegiendo respecto del elemento cubierto. Para el reconocimiento de una cobertura contable se deberán observar los siguientes requisitos. Tipificación del objetivo específico de la cobertura y sus efectos esperados, indicando el riesgo cubierto y el efecto para la empresa si no se llevase a cabo la cobertura. Identificación del elemento cubierto, a través del que la empresa queda expuesta a un riesgo específico junto con sus criterios de reconocimiento y valoración. Asimismo, será necesario identificar el instrumento de cobertura mediante el que se cubrirá el riesgo específico generado por el elemento cubierto, indicando también sus criterios de reconocimiento y valoración. Finalmente, se deberá evaluar el nivel de eficacia de la cobertura que permita la aplicación de los criterios especiales de la contabilidad de coberturas. Al respecto, una cobertura se considerará altamente eficaz si al inicio y durante su vida la empresa puede esperar prospectivamente que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura. Además, también se deberá evaluar desde una perspectiva retrospectiva que los resultados del instrumento de cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80% al 125% respecto del resultado de la partida cubierta. Para evaluar la eficacia de las coberturas contables se deberá atender a los siguientes criterios. Primeramente se indicará la metodología que se aplicará, que podrá ser mediante parámetros estadísticos, tales como el coeficiente de correlación de Pearson o modelos de regresión, o bien métodos de compensación de las variaciones del valor razonable o de los flujos de efectivo de los elementos cubiertos y los instrumentos de cobertura, siendo este último el criterio recomendado por el Plan General de Contabilidad. En segundo lugar, se deberá concretar si las variaciones del valor razonable o de los flujos de efectivo se toman periodo a periodo o bien de forma acumulada desde el inicio de la cobertura. En tercer lugar, se especificará la periodicidad en el tiempo para medir la eficacia de la cobertura. Y finalmente se registrarán y analizarán los resultados obtenidos de acuerdo a la metodología propuesta. En el caso de que la cobertura no sea eficaz, quedará prohibido a partir de dicho momento la aplicación de los criterios permitidos por el Plan General de Contabilidad para las coberturas contables. En cuanto a los tipos de coberturas, el Plan General de Contabilidad distingue los siguientes. En primer lugar tenemos la cobertura de valor razonable, que cubre la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme aún no reconocidos,
o de una parte concreta de los mismos, atribuible a un riesgo en particular que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. En este tipo de cobertura, los cambios de valor del instrumento de cobertura y de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. En segundo lugar, el Plan General de Contabilidad contempla la cobertura de flujos de efectivo, que cubre la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz se reconocerá transitoriamente en el patrimonio neto, imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado. Finalmente tenemos la cobertura de la inversión neta en negocios en el extranjero, mediante la que se cubre el riesgo de tipo de cambio en las inversiones en sociedades dependientes, asociadas, negocios conjuntos y sucursales, cuyas actividades estén basadas o se lleven a cabo en una moneda funcional distinta a la de la empresa que elabora las cuentas anuales. En definitiva, las coberturas tratan de evitar las asimetrías contables que se dan entre los criterios de contabilización de los elementos cubiertos y los instrumentos de cobertura. Así, en las coberturas de valor razonable, los elementos cubiertos podrán reflejar sus variaciones de valor razonable por el riesgo cubierto directamente en la cuenta de resultados, al igual que los instrumentos de cobertura, mientras que en las coberturas de flujos de efectivo, los instrumentos de cobertura pueden registrar sus variaciones de valor razonable en cuentas de patrimonio neto de forma transitoria, hasta tanto el elemento cubierto afecte a la cuenta de resultados. El ejemplo 1 se refiere al establecimiento de una cobertura contable por la mercantil Molisa desde el inicio del ejercicio 2001X-3 hasta finalizar el ejercicio 2001X+2, recogiéndose en la documentación de la misma que la evaluación de su eficacia se practicará año a año al cierre de cada ejercicio, tomando las variaciones de la partida cubierta y el instrumento de cobertura periodo a periodo y no de forma acumulada. El supuesto facilita un cuadro fechado al cierre del ejercicio 2001X, en el que se muestra la información histórica de la cobertura desde el ejercicio 2001X-3, así como información estimada para los dos ejercicios restantes, solicitando la evaluación de la eficacia de la cobertura contable, prescindiendo del efecto fiscal. Antes de analizar la evaluación de la eficacia de la cobertura a que se refiere el ejemplo, aclarar que los comentarios que vamos a realizar son válidos para los diferentes tipos de cobertura existentes, por lo que el ejemplo se plantea de forma genérica. Además, también conviene recordar que para que una cobertura sea calificada de eficaz, se debe evaluar retrospectivamente y prospectivamente. Al respecto, según el Plan General de Contabilidad, para la evaluación retrospectiva se debe calcular el ratio que relaciona las variaciones del instrumento de cobertura respecto de las que presenta el elemento cubierto, debiendo estar comprendido el resultado de dicho ratio en la horquilla 80%, 125%. En cuanto a la evaluación prospectiva, la normativa señala que la cobertura se considerará eficaz si la empresa puede esperar al inicio y durante la vida de la misma que las variaciones del elemento cubierto serán casi completamente compensadas por las del elemento de cobertura. Por lo que a falta de cuantificación para verificar la eficacia, proponemos tomar un ratio similar al de la evaluación retrospectiva, si bien debemos subrayar que la evaluación prospectiva se realiza sobre los datos estimados por la empresa por los procedimientos que haya considerado oportunos y por tanto susceptibles de variación futura. A partir de los comentarios realizados, la tabla que se muestra en esta diapositiva ofrece el resultado año a año de la evaluación de la eficacia de la cobertura, observándose que desde el punto de vista retrospectivo, entre los años 2001X-3 y 2001X, el ratio que relaciona las variaciones del instrumento de cobertura respecto de las que presenta el elemento cubierto se encuentra siempre entre la horquilla 80%, 125%, por lo que la cobertura se puede calificar de eficaz. En cuanto a la evaluación prospectiva, de acuerdo a las estimaciones realizadas por la compañía para los ejercicios 2001X+1 y 2001X+2,
Los ratios obtenidos se encuentran también dentro de dicho intervalo y, en consecuencia, la cobertura puede ser calificada de eficaz. Por tanto, al haber obtenido la cobertura la calificación de eficaz tanto prospectiva como retrospectivamente, la empresa podrá seguir aplicando los criterios establecidos para la contabilidad de coberturas a los elementos que intervienen en la misma. Si se hubiese dado el caso contrario, es decir, si la cobertura no hubiera resultado eficaz prospectiva o retrospectivamente, no podrían seguir aplicándose los criterios especiales establecidos para este tipo de operaciones y, por tanto, el elemento cubierto y el instrumento de cobertura se deberían registrar de acuerdo a su naturaleza específica. Y con este ejemplo concluimos este primer tutorial dedicado a la temática de las coberturas contables. Muchas gracias por la atención prestada.